Muy buenas tardes, pues vamos a iniciar ya este tiempo que vamos a dedicar en cierto modo pues a hacer un repaso a nuestra cultura, podríamos decir, en este caso pues a la cultura de Lora del Río, y para ello pues evidentemente tenemos con nosotros creo que a las personas idóneas para que este programa pues pueda ser de la satisfacción de todos aquellos que nos estén viendo en estos momentos. Les voy a presentar a Manuela Castillo. Manuela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes también a Araceli y buenas tardes también Juan Bautista. Muy buenas. Bueno, decía que vamos a intentar de analizar un poco el aspecto cultural de nuestra localidad, todos aquellos aspectos que rodean, digamos, pues esas, actuaciones, esos actos que se suelen organizar, bien presentaciones de libros, bien exposiciones de pintura, alguna que otra conferencia, etcétera, etcétera. Y creo que con nuestros invitados vamos a tener esa cumplida información. Y en primer lugar, pues bueno, os pediría que empezáramos por lo más fundamental, que es un poco que nos hagáis esa definición de qué podemos entender por cultura. Dígamelo. Cultura. Yo siempre pienso, ¿qué es una persona culta? Pues no sé, una persona culta es aquella que domina pues algún aspecto científico, pero científico no de ciencias naturales, sino científico en el área del conocimiento. Con lo cual, cualquier persona que sea que domine la música es culta, cualquier persona que sea habilidosa, por ejemplo, en las artes manuales, eso es cultura también. La cultura creo yo que es un conjunto de circunstancias que rodean a una sociedad y que la definen como tal. Entonces, por eso nuestra cultura occidental no tiene nada que ver con una cultura oriental o cultura de otras sociedades. Yo creo que cada sociedad tiene su propia cultura y nuestra cultura pues es más bien humanística, en el sentido de que nosotros cuando hablamos de cultura pues nos estamos refiriendo a distintas artes, por ejemplo la música, la literatura, la historia, la pintura, es decir, a las artes. Así que una persona culta es aquella persona, para mí, aquella persona que domina pues una de esas ciencias. Yo me he traído un montón de definiciones de cultura que he ido sacando de enciclopedias, de internet, pero en realidad, como cultura, es la vida social, las costumbres, los modales, los hábitos, la vestimenta, la alimentación, la gastronomía, toda manifestación humana en su conjunto de una sociedad determinada y que además enseña a las siguientes generaciones, creo que eso es lo que podría ser la cultura. Evidentemente, dentro de lo que es la cultura con mayúscula, o sea, las artes, como dice Manuela, eso son más específicas en momentos determinados, manifestaciones que pueden llegar a ser pues, con un grado artístico. Pero cultura, como la palabra antigua, folclore, son las costumbres, son los usos, o sea, es el modo de vida de una sociedad. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Manuela y Araceli. Lo que pasa es que yo pienso que podríamos meter, si os parece, una coletilla. Es más culto aquel que se separa de lo primitivo, de lo animal, del protohombre, digamos, en el sentido de que no solamente atendiendo a ese concepto de los hábitos, de la tradición del lugar que determina esa cultura, se va separando y se va como limpiando espiritualmente, filosóficamente, en pensamiento. Creo que eso es lo que determina, para mí, un poco ese concepto de alta cultura, no de la cultura en el concepto más amplio de tradiciones, y de formas, y de comidas, y de bailes y demás. Antiguamente siempre se ha dicho que había una alta cultura y una baja cultura. Lo que pasa es que la baja cultura, digamos que el término no cuajó mucho y se dice cultura popular. Entonces siempre hay una alta cultura a la que tú te refieres, que digamos que es un poquito de élite, ¿no? De gente preparada, cultivada, que es la etimología de la palabra, ¿no? Y luego está la cultura popular, que también es cultura. Pero ¿no estáis de acuerdo en que, en definitiva, el concepto tiende más a eso que va separando al hombre y a la mujer, de la rudeza, del principio, de lo vasto, Mira, de lo elemental? Tenía una definición que había cogido que me gustaba, que ponía que es el conjunto de conocimientos que permiten desarrollar un juicio crítico,
Porque es verdad, es lo que tú dices en el fondo, es lo que nos separa de lo que es el comportamiento físico diario, ¿no? Entonces el que hace que funcione la mente, ¿no? Yo quería, os quería preguntar hasta qué punto es así o no, porque claro, el concepto de cultura, como estáis hablando vosotros, es muy amplio, pero yo siempre he tenido la sensación, casi siempre cuando se habla de cultura, casi siempre se piensa en lectura y en pintura, ¿no? Pueden ser, digamos, los dos pilares básicos de la cultura, por llamarlo de alguna manera. Es decir, es más generalista quizás llamamos culto a una persona que lee mucho y a una persona que pinta, y a lo mejor pues a un escultor no tanto, pregunto. Hombre, manifestaciones culturales, yo no sé, no sé si destacar esas dos solamente, esas dos disciplinas solamente. Un músico es cultura. También. Y un escultor es cultura. Y una persona que domine la historia y que sea capaz de dar una gran conferencia sobre la historia es cultura. Yo creo que la cultura no hay disciplinas en sí. Lógicamente, una persona muy, muy culta es aquella que domina muchas facetas, muchas disciplinas de las que estamos hablando. Y normalmente, Manuela, una persona muy culta suele ser una persona que lee mucho también, lee ¿no? mucho, claro, pero lee de cualquier disciplina, ¿no? Claro, Solo tiene por qué leer exactamente. literatura. Que lee mucho de muchas cosas, o sea, es muy variado, no tiene por qué dominar muchas de las artes, pero sí dominar, o sea, sí que te interese cualquiera de las manifestaciones artísticas. Entonces, tú lees, una persona muy culta es porque ha leído mucho de muchísimas disciplinas, evidentemente. Y además normalmente pienso, es mi opinión, que se separa directamente de lo pragmático. El culto no está dirigido, o sea, no dirige esa intención a cómo resuelvo esta situación concreta que se me ha presentado. Me cultivo, me desarrollo, pero sin una pretensión práctica, inmediata, sino porque creo que es una necesidad interior. Yo creo que es más que esa necesidad interior de saber, de ir haciendo paladar, digamos, para ir resolviendo o disfrutando de otro tipo de sabores distintos que no solamente el que te gusta de cerca por tu profesión. Bueno, a ver, las nuevas tecnologías, el hecho de la utilización de las redes sociales que prácticamente utiliza todo el mundo, ha deshumanizado, digamos, por emplear un término, a la cultura en sí. ¿Lo veis así? La manera de escribir, la manera de expresión. Yo no sé si deshumanizado, lo que sí la ha hecho es que la ha desvirtualizado. Porque el virtualismo, es decir, lo esencial era escribir bien. Y era leer un libro, o un ensayo, o un texto sobre cualquier tema. Sin embargo, ahora, muchas veces los alumnos dicen, y yo les digo, pero chiquillos, tenéis que leer, tenéis que saber del mundo, porque les hablas de cualquier tema y no saben. Tenéis que saber, y dicen, pero si yo leo mucho en el móvil. Claro. ¿Pero qué lees? Porque todo lo que nos aparece en Internet no es cultura. Y ahí es donde está el problema, que yo creo que la cultura de Internet es verdad que la ha globalizado, que la ha extendido a todo el mundo, pero yo creo que lo ha desvirtualizado, creo yo, ¿eh? Yo creo que es eso, es verdad que la cultura ha llegado a muchísima más gente y manifestaciones culturales que a lo mejor eran minoritarias en un momento determinado, gracias a las redes sociales se difunde y llega a todo el mundo. Ahora, también es cómo le llega a todo el mundo. Pues una persona que a lo mejor no tiene pues ese bagaje cultural, esos conocimientos previos de lo que está viendo, pues no le interesa nada y ve la cultura como el que oye llover, o sea, la está viendo pero no está recibiendo nada, no se está cultivando al recibir esa cultura. Claro, la desvirtúa, pues, tiene ese problema. Yo pienso que se está dando una paradoja imperdonable. Imperdonable por la siguiente razón. En una época en que el conocimiento es absolutamente gratuito y lo que antes estaba recogido en grandes bibliotecas, acordaros vosotras de lo que era tener la enciclopedia Salvat, la enciclopedia Larousse, que todo el mundo no la tenía. Cuando se hablaba de la enciclopedia británica se te caían dos lágrimas, porque no existía, eso era de muy difícil acceso. Y sin embargo, hoy estamos viviendo la paradoja de que cualquiera en su teléfono móvil tiene todo el conocimiento humano a su disposición.
Y digo que se da una paradoja, porque al mismo tiempo que está pasando eso, es cuanto menos está dedicando la población, la sociedad, a eso, a cultivarse. A cultivarse. Es una información que tiene y yo creo que por gratuita la coge y la tira. Desgraciadamente suele suceder así. Yo creo que... sí, termina. Un segundo. Pienso, por otro lado, y voy a ser con esto que voy a decir, sé que puede resultar ser radical y grotesco, pero creo que la sociedad se está vulgarizando. Se está vulgarizando y llegará un momento en que tendremos que aceptar esa idea. Que toda la sociedad se vulgariza, que eso va a determinar un cambio en la forma de entender la cultura, pero que hay que aceptar eso. La sociedad se está vulgarizando, el arte se está vulgarizando, entre otras, y la literatura se está vulgarizando, y la arquitectura se está vulgarizando. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente cualquiera de esas competencias, de esas disciplinas, deben obligatoriamente atender a la gente, al pueblo, porque si no se quedan sin sentido. El arte es arte para que haya una gente que lo viva y que lo disfrute, igual que la literatura. ¿Puede existir literatura sin lectores? No, es imposible. Y entonces se da la paradoja. La sociedad se vulgariza, la cultura, el arte, todas esas disciplinas tienden a la vulgarización. Y eso yo creo que es un concepto, es un tema que nos va a costar trabajo perdonarnos por permitirlo de esa manera. Yo espero que esto sea el final de una corriente pendular que sabéis ambas que ha sucedido a lo largo de la historia, es decir, que lo mismo que se llega a un extremo se vuelva luego al contrario, y yo espero por nuestro bien, por el bien de los que vengan, que estemos ya llegando a un extremo y que el péndulo empiece a recorrer en sentido No, que te iba a decir antes que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, que se produce una gran paradoja, que hoy la cultura está muchísimo más abierta, más globalizada, pero esto, en principio, como bien dice, es una paradoja que no tenía por qué se perjudicar, sin embargo, sí lo es. Pero eso quiere decir que hacemos, en definitiva, una mala utilización, ¿no?, de la cultura que disponemos en la red, ¿no? Yo voy a contar una cosa, si me lo permitís, abusando un poco del tiempo, si me lo permitís, sí. Si no me callo. Pero yo recuerdo haber leído con muchísima pena lo que pasó en Washington, en el metro. Creo recordar, creo que sí, que era en Washington y no en Nueva York, cuando Joshua Bell, que era uno de los grandes violinistas del momento, a través de una idea que surge en el Washington Post, en el periódico, y le dice, ¿qué te parece si te vas al metro y tocas un concierto de lo que tú estás tocando ahora, pero lo tocas allí? Bueno, pues resulta que este hombre no utilizó cualquier instrumento, utilizó un Stradivarius de yo no sé cuántos millones. Bueno, y se pone en el pasillo del metro a interpretar una de las partitas de Johann Sebastian Bach, y se pone a interpretarla. ¿Sabéis qué pasó? Que no paraba nadie. Nada, no pasó nada. Sí. La gente pasaba para allá, pasaba por acá y no pasó nada. Esa gente, para ir a su concierto, llegó a pagar, yo no me acuerdo cuánto, vamos, no me acuerdo, voy a decir no me acuerdo de la cantidad, pero había que pagar mucho dinero. El tío cobraba, no sé si eran 75 o 100.000 dólares de aquella época, una barbaridad, pero se lo estaba regalando a la gente y la gente pasaba olímpicamente de lo que estaba sucediendo. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que si la cultura es gratis, tal vez no sabemos apreciarla, ¿no? A eso vengo a referirme. Es cuestión entonces de gratuidad, es cuestión de que hemos dejado de entender lo que se nos está regalando por ser gratuito. Lo que creo es que es cuestión de valorar la cultura y darla como un valor en alza. Si nosotros la damos como algo gratis, como algo que se le ofrece a la gente sin hacer ningún esfuerzo, tal vez no sepan ni valorarla ni asimilarla siquiera como cultura. Pero en el momento en que quien lo da lo valore, en lo que sea, en atención, en dinero, en lo que sea, lo valore, el público lo recibe como un valor en alza. Creo que ese es el fallo. Yo creo que sí. Y lo estoy pensando desde el punto de vista incluso patrimonial.
Si tú no valoras los edificios históricos, artísticos que tiene, si tú no le das el valor añadido de que es parte de tu cultura, implicas a la gente, simplemente estás ahí, la gente no lo valora, no va a visitarlo, no le tiene... Sí, es viejo, pero no es antiguo. Y es verdad que valorar la cultura es necesario para que no se vulgarice, para que no sea una simple expresión que está allí, manifestación que está allí, y que la gente, pues la verdad, no lo va a valorar en la vida porque no se le está dando la categoría que se le tendría que dar. Y luego hay una cosa, si puedo decirlo y estamos en tiempo, y es que creo que ha llegado el momento de deshacer un lazo que no sé cuándo se ató, pero que vivimos todos y tan repetidamente que ya empieza a dar un poquito de chocantería. Y es el que se una la cultura, el acto cultural, a... Dios mío de mi vida, esto que la aguanta, esto es insoportable. O sea, se habla de una conferencia, prefiero irme a tomar una cerveza. Si es que no, una cosa no quita la otra. Si es que puedes disfrutar de ambas cosas al mismo tiempo. Puedes ir a la presentación de un libro y luego disfrutar de tomarte una cervecita y te estás enriqueciendo. Porque eso es una labor, como estamos hablando, de enriquecimiento que está regalando el que conferencia, el que presenta un libro o el que monta una exposición. Pero no sé por qué ni cuándo se ató esa idea de... No, de aburrimiento, ¿no? Que la cultura es aburrida y durante mucho tiempo se ha fomentado que la cultura solamente iban los cuatro gatos, que era la cuestión, porque era aburrida. Entonces no se ha asumido, y cuesta trabajo, que la gente asuma que la cultura puede ser no un espectáculo divertido, sino simplemente como divertido, sino una forma de enriquecimiento personal para todo el mundo. Pero no, solo es para unos cuantos, y como es solo para unos cuantos, es aburrida. Y el resto pues no va, o sea, ni lo intenta. Y sin embargo, a lo largo de la historia del arte, que es de lo que yo puedo hablar un poquito más, poco, pero un poquito más, el gran momento fue cuando la puerta se abre al disfrute en el barroco, cuando esa puerta de ese arte que se estaba haciendo para élites se abre definitivamente al pueblo. Es curioso que se esté dando esta paradoja. O sea, con el trabajito que costó que eso pasase, el que cualquiera pudiese disfrutar de la obra de Caravaggio, y que ahora se tenga todo, absolutamente todo en un móvil, y parece enteramente que es los resultados de cualquier cosa nimia y sin importancia. Pero bueno. Nos vamos entrando ya en los aspectos más localistas, digamos, más de la localidad, porque me gustaría saber por parte de vosotros, pues bueno, esa labor cultural que se debe hacer o que se hace desde los centros. Desde los centros, pues mira, yo me he llevado 34 años dando clases y te digo que desde los centros se intenta por todos los medios, desde que los niños son pequeños hasta que están en bachillerato, que es mi experiencia, pues se intenta por todos los medios que sepan, no que sean cultos, porque yo creo que hay hasta una negación por parte de ellos, sino que se intenta que al menos sepan cómo acceder a la cultura. Nosotros en bachillerato hemos estado durante mucho tiempo llevándolos al Lope de Vega a ver una obra de teatro. Si eran de primero de bachillerato iban a una obra clásica y si eran de segundo de bachillerato pues una obra más o menos contemporánea. Y yo te puedo decir que cuando volvían decían, ay Manuela, yo no sabía que existía ni el Lope de Vega, en mi vida había podido apreciar lo que es una obra de teatro en vivo. Es decir, cuando tú les presentas las cosas, los niños no son tontos, los niños saben que eso es cultura y les gusta. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor en su ambiente, en su círculo, pues no se ponen de acuerdo un sábado para ir al Lope de Vega, sino que su recreo es otra cosa. Pero luego en las manifestaciones culturales en los centros, desde celebraciones de días concretos que todo el mundo está recordando, hasta actos culturales de todo tipo. Nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de la SATI, pero bueno, que en todos los centros se hace, hemos hecho lecturas por el Día del Libro fantásticas, donde los niños estaban totalmente implicados.
Luego en los niños pequeños en primaria se hacen multitud de actividades culturales, es decir, que la cultura en los centros está presente. Distinto es que esa cultura les empape. ¿Por qué? Porque para que la cultura te empape, o tú tienes que tener mucha motivación, estoy hablando de los niños, o en tu casa tienes que tener un receptáculo bueno. Si tú llegas a tu casa diciendo, mamá, mira, hoy me han hablado del Principito, un libro muy bueno, no sé cuánto, y allí no tiene ningún tipo de eco, ese niño se olvida del Principito, por supuesto. Pero si la madre le compra el Principito y luego le compra otro libro y luego ese niño seguirá siendo aficionado a la lectura, por ejemplo, ¿no? Así que se hace mucha labor en los centros, pero falla el interés personal y sobre todo el interés social y familiar. Yo creo que es eso. Bueno, quizá en el aspecto de la pintura, en Lora, pues claro, ella está hablando de centro docente, de escuela, pero en el aspecto de la pintura, en Lora, ¿cómo lo estamos haciendo? Tú tienes supongo, tu academia o como se llame. Yo pienso que tiene buena respuesta. Creo que la sociedad loreña tiene un sector amplio, mucha sensibilidad para ese tema y para otros muchos. Lo único que pasa es que hay veces que cuesta muchísimo, como está diciendo Manuela, crear esa vuelta de círculo, que lo empiece, llegue a darle y se una otra vez para que la rueda empiece a funcionar. Eso cuesta muchísimo trabajo. No obstante, creo que es un tema que no puede cansarnos. A veces no tiene la repercusión que deberían tener determinados acontecimientos. Hace poco han expuesto, mis alumnos han montado una exposición excepcionalmente buena, de calidad, y lo digo yo, excepcionalmente buena. Estamos viviendo una situación muy rarísima, porque claro, no podemos salir, no nos podíamos reunir más de 6 en la sala. Pero yo creo que es que hay que seguir luchando en pro de que eso, sobre todo la mayoría, entienda que es para ellos, que es para su disfrute, que esto no se hace para colgarse, una obra no se hace para colgarse y punto, sino que se hace para el disfrute personal, y que eso hay que entender, que funciona como el músculo. Yo un día voy a andar a la Matallana y después de dar la vuelta entera llego a casa roto por el eje, pero si vuelvo otra vez a hacerlo, llegaré menos cansado al día siguiente, y al cabo de 15 días tengo que ampliar posiblemente el recorrido, porque se me ha quedado corto, mi cuerpo se ha adaptado y necesito más. Y lo mismo pasa. La cultura es hermosa, es maravillosamente apetecible y divertida. Otra cosa es aguantar, que eso lo hay en todos lados, un rollo de 1000 pares de demonios que no lo soporta nadie, pero eso no es verdad. Creo que hay que empezar a hacer entender a todo el mundo de que es divertido, el arte es divertido, la literatura es divertida, tiene 1000 anécdotas que si la mayoría las escuchase se romperían de la risa. Pero creo que es el momento de dar ese poquito, de dar ese paso, ya se está dando, sino de tener paciencia y de seguir insistiendo, entendiendo de que no es una labor de empiezo, hago, ha tenido poca repercusión, paro, porque no ha tenido la repercusión adecuada. Creo que con la cultura no nos podemos permitir eso. Creo que tenemos que ser muy pacientes y seguir apostando por las nuevas generaciones, porque definitivamente entiendan que se puede hacer de todo y que se puede leer un libro maravilloso, llorar leyéndolo y luego irte a tomarte una cerveza y luego poder irte a bailar y no pasa nada. Y además se es muchísimo mejor persona y más guay, que es otra idea que hay que ir rompiendo, en contra de ese sentido del que estaba hablando antes, de la vulgarización aceptada ya por nosotros. Vamos, aceptada porque la haya aceptado, yo no me niego a aceptarla. Claro. Pero esa aceptación general ya de la vulgaridad que nos la están metiendo en casa por las narices, me niego a aceptarla. No se puede aceptar, señores, no se puede aceptar. No puede cualquier pelagato que está haciendo cualquier mamarrachada en internet romper los moldes. Y es curioso, te puedes meter y ver las visitas por millones en determinadas cosas
y decir, pero es posible que esto lo hayan visto 100 personas. Es que es curioso porque lleva razón lo que está diciendo, porque muchas veces pues esas vulgaridades son las que más seguidores tienen. Tienen, contrasentido claro, con lo que estás comentando tú, ¿verdad? Eso te rompe viéndolo. Es sin duda. A ver, ¿en qué momento pensáis vosotros que estamos en Lora del Río en el aspecto cultural en general? Sobre todo en el tema de libros, porque sí que es cierto que hubo un momento de que toda la semana casi se presentaban libros en Lora, afortunadamente, digamos. La pregunta, la cuestión que os planteo es si efectivamente notáis que en Lora pues el tema de escritores ha surgido en los últimos tiempos, una barbaridad creo yo, y en todo caso, ¿a qué creéis que se debe? Bueno, yo creo que ha subido lo de escritores, pero también ha subido pintores, que hay escuelas de pintura que cada vez tienen más alumnos, incluso gente de escritores que se van a Sevilla a las escuelas de literatura. Creo que estamos en una época que la verdad es que se está fomentando mucho toda el potencial que tienen las personas, que, o sea, no sé cómo decirlo, las capacidades que tienen las personas que no sabían que tenían y que de pronto, en un momento determinado, pues van surgiendo y van viendo que con una determinada técnica, con una determinada, pueden llegar a ser, pues, hombre, obritas de arte. No digo yo que sean grandísimas, pero bastante bien. Y se ha dado en la literatura fundamentalmente y se ha dado en la pintura aquí en Lora. En general, yo creo que ese tipo de manifestaciones culturales en Lora no está mal. Hay concursos también, literarios, hay concursos pictóricos. Yo creo que en esas dos manifestaciones artísticas creo que están bastante bien. Quizás habría que ayudar a que el loreño se empape más de lo que es la cultura en general. Creo que la labor que se está haciendo desde los colegios es muy buena, pero creo que falla, aparte de que lógicamente determinadas familias pues a lo mejor no les guste, creo que falla la parte de instituciones. Creo que se debe hacer más hincapié, sobre todo con los niños pequeños, con los niños de determinadas edades, digamos de los 14, 15 años, llevarlos a las exposiciones de pintura, llevarlos a las presentaciones de libros, llevarlos a hacer visitas turísticas, pero no como el turismo, vamos a ver los monumentos como un turismo, sino vamos a recrearnos en nuestra historia, en nuestro patrimonio. Creo que habría que hacer una labor más desde las instituciones para que lo que se enseña en los colegios tenga una continuidad, ya que si no lo tienes en casa, por lo menos las instituciones puedan seguir. Y casi todos los fines de semana debería haber alguna manifestación cultural de ese tipo, que se hace, y en Lora no está mal en general la cultura, se hace incluso de música, también hubo una época con muchos conciertos y han salido muchos grupos de música también. Yo creo que no está mal, el nivel cultural de Lora no está muy mal, pero hay que llamar más a las nuevas generaciones, porque creo que todas estas manifestaciones somos todos un poquito de edad, tanto... Como el tiempo apremia, Sí. y vamos ya casi contra el reloj, y hay todavía algunos asuntos que no quiero que se me escapen, porque por ejemplo a raíz de lo que estamos hablando, que efectivamente ese nivel cultural que tenemos en Lora, pero hay algo que yo personalmente creo que falla, que es el tema de las presentaciones de los libros, pues exposiciones de pintura, conferencias, que luego la gente digamos que no va, es decir, o no va la cantidad que se supone, ¿no?, que debería de ir. ¿Esto cómo lo explicamos, Manuela? Las manifestaciones culturales son necesarias y no nos podemos someter a una vulgaridad existente desde televisión hace muchos años, internet también. Y luego la idea que ella ha dicho de que hay veces que las instituciones tampoco apoyan demasiado, uniendo ambas ideas, yo diría lo siguiente, que aunque haya un concierto de jazz que ha venido a Lora y han ido 10 personas a verlo, unas conferencias maravillosas que hemos tenido y a lo mejor van 5 personas a verlas, o exposiciones, o lo que sea, cualquier manifestación, si van esas pocas personas, bienvenidas sean, porque no se puede decir, es decir, una institución, en este caso el Ayuntamiento de Lora del Río, no puede decir, es que no viene nadie, la vamos a eliminar. No, hay que darle la oportunidad a la gente para que vaya y pueda adquirir conocimiento en esa manifestación cultural. ¿Que van menos? Pues menos, que van más, pero tampoco hay que achacar responsabilidades, simplemente que al pueblo
pues no le gusta. Porque te voy a decir una cosa, hay mucha gente que dice, ay, no fui a la presentación del libro porque no me enteré. Yo estoy convencida de que es mentira. Porque cuando hay algo que te interesa, sí te enteras. Es decir, que aquí todo el mundo se entera de lo que quiere. Si la gente no va a presentaciones de libros, o a exposiciones, o a conciertos de música, que han venido grupos de música fantásticos, que por cierto quería hacer yo una salvedad y decir que no estamos hablando mucho de la música, pero que la Escuela de Música ha hecho mucho por la música en Lora del Río, ¿eh? Porque los niños que van a la Escuela de Música educan el oído y están preparados para escuchar cualquier manifestación musical, ¿eh? Y yo sé, por ejemplo, mis 2 hijos han ido a la Escuela de Música y tienen un oído perfecto. Y mi hijo pequeño se dedica, bueno, en el hobby. ¿El músico? Claro, y por ejemplo, yo qué sé, que yo conozca, los hijos de Pilar Angulo, son 2 niñas que cantan y que bueno, que son artistas musicales. Es decir, que la Escuela de Música ha subido mucho el nivel cultural musical en Lora del Río y hay que agradecerse. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que quería decir es eso, que aunque vaya poca gente, hay que seguir manteniendo un nivel cultural constante. A ver, los demás, ¿tenéis que decir algo? No, es que, como dice, no tenemos que pedir responsabilidades a nadie. La gente no va porque no quiere, está claro, eso es evidente. Y bueno, pues eso, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá la gente fuera más, pero... Luego hay un matiz que yo creo que también digo, porque si aparte que la gente cuesta muchísimo trabajo arrimarlo a este tipo de actos, ¿qué pensáis a veces en las conferencias que son excesivamente largas y el que va una vez ya no repite? Yo creo que aquí hay un matiz que también el conferenciante a veces debe entender que, yo siempre he dicho, cuando tú en una conferencia veas a alguien que hace así en el asiento, di, este ya está harto. Hombre, ¿no? si esa señal me lo dices a mí como profesora, moverse en la silla se han movido los alumnos constantemente. No, pero que eso es así. Sí, no, ya, pero que, verás, entiéndeme, quiero decir, tú estás en una conferencia y ya has pasado los 40 minutos, ya la gente empieza... No, una conferencia está estipulada casi siempre y modernamente pero que hay gente para una hora. Sí, pero que hay gente que tiene ese don de palabra, que sin darse cuenta, pues la presentación de un libro, en vez de hacerte 20 minutos, que sería lo correcto, te hace casi una hora. A eso me refería yo. Pero, como digo, hay otras cosas que vuelvo a repetir, que quiero que me habléis también. Precisamente un poco, quizás ya Juan Bautista lo ha hecho al principio, hasta qué punto las redes sociales están maltratando y están perjudicando prácticamente todos los aspectos de la cultura. Sobre todo, entiendo, en la escritura, ¿no? Yo creo que está creándose un efecto demoníaco, que es la del superestímulo. Eso lo estudió un alemán. El superestímulo consiste en aparentar crear una realidad paralela a la que es, hasta el punto de que la mayoría lo decide como realidad. Crear una belleza paralela que no existe, pero que la mayoría ya la ha dado por existente, y por tanto es una realidad entrecomillada. El problema es cuando se crea un imposible en la gente de conseguir, y yo creo que en ese sentido las redes están haciendo un daño tremendo en ese concreto. ¿Por qué? Si creamos un patrón de belleza imposible, lo único que estamos haciendo, y eso lo vendemos a través de las redes y lo hacemos mayoritario, el gran problema que tenemos es que no vamos a dejar de ver aparecer gente con un sentido de fracaso, de sensaciones contrarias a su persona, porque claro, yo quisiera ser así de perfecto, pero es que no lo soy. Digo que el superestímulo, que es lo que estamos viviendo, en las redes sobre todo, se encarga de crear una idea falsa y convertirla en la realidad. Este alemán hizo unos experimentos además curiosísimos. A una mariposa macho sabía que el colorido era lo que lo atraía sexualmente hacia la hembra, ¿no? Y entonces dijo, pues voy a hacer lo siguiente, voy a poner una máquina, un cilindro, a dar vuelta lleno de colorines, y voy a poner una hembra fascinante, para el mariposo sería magnífica, de guapa. Y entonces se la puso la mariposa y le puso aquello dando vuelta. Bien, ¿sabéis qué prefirió, con quién prefirió aparearse la mariposa macho?
Pues con el cilindro, eso es superestímulo. Estamos creando una realidad inexistente que va a crear frustrados, frustrados y frustrados. ¿Por qué? Porque eso es imposible, porque no se puede dar. Porque el ser humano puede, por mucho que salte, podrá saltar 8 metros 40 o 9 metros 15, pero lo que no va a poder saltar, mientras que sigamos los humanos como somos y si no se nos alarguen las piernas... Son 15 metros. 15 metros, eso es imposible. En fin, yo creo que eso es lo que está determinando de una manera contundente las redes. Y otras cosas buenas, tampoco es que vayamos a dramatizar. Hombre, claro, las tema, redes tienen cosas muy buenas. Lo que pasa es que para hablar de las buenas no estamos aquí. Para eso hay miles de personas por ahí que lo están vendiendo. ¿No os parece a vosotros? La Absolutamente. iniciativa Lora Pueblo Museo, de esto, Araceli, ¿tú qué puedes contarnos? Bueno, pues la verdad es que es algo que esta mañana pues nos hemos estado enterando, Manuela y yo, porque como acá le hemos estado pues, a ver qué nos podían contar sobre el tema. Y bueno, hay una serie de iniciativas, se ha decidido, pues no sé cómo explicarlo, es como un proyecto en el que engloba una serie de actividades en las que se quiere manifestar el arte. Claro que el arte es muy difícil de expresarlo así, en el pueblo, para que sea todo el pueblo, digamos, lo viva. Entonces, hay algunas de las actividades que se hacen para niños, que es la que se va a hacer con las alcantarillas, que es como una gincana, se van a pintar y entonces, bueno, es una forma de que los niños se acerquen al arte. También con niños es la parte de tunear las señales de tráfico, pero no las señales de tráfico. No las auténticas, pueblo, claro. Digamos que otras antiguas. Antiguas que se cogen y entonces los niños van a tunearlas, es una forma de acercar a los niños al arte. Y luego creo que hay dos proyectos que son los más, que tienen algo de base, ¿no? Uno que es el silo, que es la recuperación del silo para adornarlo fundamentalmente, para que sea un edificio visual, artístico. Un emblema así de Lora, sí, ¿no? Que el que llegue al pueblo vea el silo. Por supuesto, exacto, y reconozca Lora. Eso, entonces, igual que está la torre de la iglesia, pues está el silo en una forma. Y luego otro que es el tema del simposio de escultura para poder bianual, para poder adornar Lora, plazas, calles, situaciones, con esculturas, pero de calidad. Entonces eso es lo que parece ser. Las bases estarían sometidas a que vendrían artistas, pero, hombre, artistas de renombre o al menos profesionalmente formados, ¿no? Sí. Con lo cual harían esculturas y esas esculturas pues estarían luego colocadas en sitios significativos de Lora. También, hombre, el peligro de esto, de una cosa y de otra, es que el silo no se convierta y lo conviertan en un circo allí. Simplemente de grafitis. De colorines, por favor. Simplemente de grafitis. Con el proyecto que allí se marque. Y luego lo de las estatuas está muy bien, en 2 o 3 ediciones, pero tampoco vamos a llenar Lora de esculturas. Es que esa ¿no? es la cuestión. Es que no tenemos una ciudad como Sevilla donde podamos poner 30 esculturas. Aquí, a ver si vamos a llenar ahora todas las plazas de esculturas, o no sé, porque no van en edificios, sino que la idea es exponerlas en las calles. Y está muy bien, en principio el proyecto está muy bien pensado y se piensan gastar el dinero, porque ya te digo que hay que pagar a esos artistas, pero claro, yo desde aquí digo que por favor, una cosa comedida, ¿no? Es bianual y bueno, una estatua cada 2 años no está mal, pero si vamos a llenar Lora de estatuas tampoco. Por cierto, Manuela, ¿qué os parece lo de la instalación del LAR en la rotonda de la estación? Pues acá está encantada, porque es una reivindicación que teníamos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, nosotros en nuestras páginas de la red hemos hecho, digamos que una especie de resumen de lo que significa el LAR en Lora, que ahora Araceli lo puede explicar bastante mejor que yo. Pero desde acá, pues que el ayuntamiento haya recogido la reivindicación antiquísima que tenía ACAL, pues, y que lo haya puesto además en un cruce de camino, que es lo que está indicado, pues nos parece ideal. Además, yo creo que el sitio es perfecto para la idea, me parece, ¿no?
Y si Araceli, quiere, Sí, Araceli, sí. hablar un poco del LAR. Más que nada por eso, porque el LAR que se encontró en la mesa de Lora, que se llama el LAR de Lora del Río, pero se encontró, como digo, a las afueras, en lo que era Lora la Vieja, sus características son de lo que se llama un LAR compitale, que es un LAR de cruces de camino o de cruces de barrio o cruces de calle. Entonces creo que está en el sitio más emblemático y además justo de cara a la estación donde recibe y despide a viajeros, que también era una de las ideas de los lares compitales, que estar en esos cruces de camino es un poquito, a mí me recuerda al Cristo de Salud y Buen Viaje de Sevilla, de San Esteban, que está en su ventanita y la gente sale y entra y pasa por allí, pues un poco el lar era eso, el lar compitale, la gente pues se despedía de su pueblo y pedía salud en el viaje y volvía y era la alegría de volver, ¿no? Entonces creo que está en un muy buen sitio, en el sitio donde está el cruce de calle, el cruce de camino y el cruce además de salida de Lora. Nosotros hemos estado esta mañana con la concejala de Cultura y bueno, y hemos estado allí pues viendo más o menos la leyenda que se va a poner para una explicación de la figura y ya se pondrá en su día. En principio se va a inaugurar mañana viernes La rotonda. la rotonda y ya lo de la figura pues ya se verá, pero vamos que en principio verás que estamos colaborando a Cali y el ayuntamiento al unísono. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, porque creo que estamos ya sobre el tiempo de finalizar. Juan Bautista, Gogo o Manuela. Yo para terminar lo único que quiero es decir que viva la cultura, que no se acabe nunca, que la gente no se aburra de cultura y que la cultura no es aburrida. Lo único que pasa es que no es payasada tampoco, ¿eh? La cultura no es payasada, no es todo jaja, no, la cultura es algo serio y es una adquisición de conocimientos que no debemos obviar para nada y sobre todo la gente joven, por favor, que deje tanto el móvil y vaya a la cultura que se da en su pueblo real, la que tienen presente. Araceli. Nada, que bueno, la cultura, ya hemos dicho, del aspecto cultural de manifestaciones culturales estupendo, pero también hay que fomentar lo que es la cultura popular también, y nuestra gastronomía, nuestros bailes, nuestras cosas, que también es importante. Y por último, Juan Bautista. Pues yo acabaría subrayando lo que ha dicho Manuela, en el sentido de la importancia que tiene y tiene su seriedad. Y sobre todo, volviendo otra vez a repetir la idea de que se puede hacer todo, se puede disfrutar del móvil, se puede disfrutar de las conversaciones, que es un aparato maravilloso, dicho sea de paso. Se puede disfrutar de todo lo que va aportando a nivel de disfrute y de otro tipo de juegos y de historias y de temas de las redes y de internet, pero yo me quedaría, sobre todo a la juventud, ofreciéndole la posibilidad de que disfrute de esa cultura que le ofrece su pueblo. Y otra última cosa, si me permitís decir, que un pueblo no es un nombre, eso es un error. Lora del Río no es Lora del Río, el nombre y ya está. No, el Lora del Río, el pueblo, somos nosotros todos. Y la única manera de dignificar un pueblo es a través de su cultura. De nada más se ha hablado a lo largo de la historia, lo que permanece es la cultura. Se recuerda a los Medici por Miguel Ángel, por Rafael de Urbino. Se recuerda por ellos, por el arte, por la cultura. Y eso es lo que acaba convirtiendo a cualquier pueblo que lo fomente, lo acaba convirtiendo en eterno e inmortal. Y en ese juego deben intervenir de una manera radical, de una manera rotunda, la juventud, las nuevas generaciones, que sean los que acaben de romper esa disyuntiva entre aburrimiento y no puedo hacerlo. No, ha llegado la hora de que den un paso adelante, de que se echen a la calle y que disfruten de una exposición, de la presentación de un libro y de una buena conferencia, que como en todo hay buenas conferencias y conferencias aburridísimas. Y ya está, entonces aprenderán a escoger cuál es la conferencia adecuada.
De modo que... Pues lo dicho, aquí tenemos que poner ya el punto final a esta tertulia que hemos mantenido, sobre todo basada en la cultura de nuestro pueblo, y aquí le esperamos para una próxima ocasión. Muy buenas tardes.